te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te decimos milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Díselo fuerte, aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, Señor. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, Señor. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres milagroso, 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 abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y no hay nadie como tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Gracias, Señor. Levanta tu aplauso fuerte, fuerte a nuestro Dios, quien es milagroso, poderoso, cumple promesas, hacedor de milagros. Te amamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Un domingo más de su misericordia, de su favor. Y hermano, si tú estás aquí, ya es mucha ganancia. Aleluya. Le damos la bienvenida a toda la gente que nos mira a través de redes sociales, cable, internet, por donde quiera que estés. No le cambies, espera lo que el Señor tiene para tu vida hoy en este día. La Iglesia de Cristo Viene le da un aplauso al Señor por toda esa gente que nos está viendo. Gracias, Padre.
Pueden tomar su lugar, hermanos. Vamos a seguir adorando y alabando a nuestro Dios. Lucas capítulo 15 versículo 18. La palabra de nuestro Dios nos dice, les voy a invitar a todos que leemos lectura así juntos. Diga conmigo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En las enseñanzas pasadas he estado hablando de este tema, levántate. Y en las 7 que he podido compartir, en cada una de ellas fue Dios quien le dijo al hombre o a la mujer con las cuales se dirigía: levántate. Y en cada una de ellas el propósito divino de nuestro Dios era de que las personas a las cuales se estaba dirigiendo mejoraran su condición espiritual, su condición económica y en muchos casos su condición física. En esta ocasión es la primera vez que estaré hablando del tema donde no es Dios quien se dirige a la persona y le dice: levántate, sino que es la persona que toma la iniciativa y se habla a sí mismo: me levantaré. ¿Sí? La situación es crítica, había veces difícil de comprenderse. Este joven que usted ya conoce de quién se trata, al que le conocemos como el hijo pródigo, el menor de los 2 hijos que tenía el padre, del cual Jesucristo está hablando esta historia. Y este muchacho se había alejado de su casa, y estaremos viendo en este capítulo 15 que nos narra el doctor Lucas la historia con pausas, con detalles, con exhortaciones, el Señor Jesucristo, para que los creyentes no cometamos ese error que este joven cometió. La historia es referente a estos 2 hijos, principalmente al hijo pródigo, que vamos a estar dando lectura más adelante. Y encontramos a 2 muchachos que tipifican o simbolizan a 2 posiciones de creyentes en los extremos. Uno en el extremo del mundo y otro en el extremo de la religión. Los extremos. Las cosas mejores en toda la vida y en todo lo que experimentamos o confrontamos se encuentran en el centro. No estar muy al lado de un sistema religioso donde la gente se amarga y la gente no siente amor por nada ni nadie, solamente se dedica a juzgar. Y tampoco estar en el mundo que jala al creyente hacia la tierra, hacia las cosas mundanales, y la persona puede llegar el momento donde ya no escucha la voz de Dios. Y esto es algo terrible. Lo más terrible que le puede acontecer a un cristiano es ser llevado por el atractivo del mundo a un lugar donde la voz de Dios no llega a su corazón. No quiere decir que Dios tenga limitaciones. Lo que la Biblia nos enseña es que el hombre o la mujer que cae en esas condiciones establecen limitaciones para que la voz de Dios pueda llegar a ellos. Ahora, no necesariamente se requiere que un hombre o una mujer terminen en una cantina, en el mundo, o debajo de un puente, para encontrarse en una posición donde la voz de Dios ya no llega. Puede haber personas dentro de las iglesias congregándose los domingos o los días de servicio y estar tan lejos de la voz de Dios que no la pueden escuchar, como se encontraba el hijo pródigo. Usted podrá comprender en el proceso de que la voz de Dios ya no llegaba a él. Fue él que recordó el lugar que tenía antes de apartarse del Señor, quien las enseñanzas en la situación difícil, como la Escritura lo promete, instruye al niño en su carrera para cuando éste sea grande no se aparte de ella. Las instrucciones que había obtenido en su casa fueron las instrucciones que en el momento más difícil de su vida
volvieron a recordarle la diferencia que existía el vivir al lado de su padre o el vivir en una libertad, en una independencia sin ningún temor y sin ninguna responsabilidad. Y esa historia es una de las más conocidas entre el pueblo cristiano, tanto esta del hijo pródigo como la oveja perdida. Lucas capítulo 15, prosiguemos adelante, versículo 11 y 12, poco atrás del versículo que leímos para iniciar. Dice nuestro Señor Jesucristo: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Diga conmigo, el hijo menor dice: Padre, diga conmigo, Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponden. Y la escritura dice que el padre le repartió los bienes. Lo que quiero que notemos nosotros en este proceso, que este padre es un tipo o un simbolismo de Dios, mientras los hijos representan, como antes mencionado, los extremos del creyente. Ahora, primeramente notemos nosotros que al hijo pedirle al padre la parte de sus bienes era la convicción y la fe que tenía en la realidad, en las verdades establecidas en la cultura, que simbolizan la fidelidad de Dios. Cuando un hijo o una hija de Dios le pide al padre lo que el padre ha prometido, Dios no pone ninguna dificultad para que tú recibas lo que le estás pidiendo. Como el canto decía, Dios milagroso. El Dios nuestro es un Dios que cumple lo prometido, cumple sus promesas. Amén. A mí me impresiona o me sorprende la forma que el Padre responde, y Jesucristo usa esta historia para informarnos de la posición de Dios, el amor de Dios, y cómo es que a veces el creyente se aparta de su cobertura, de su protección divina. Cuando el padre le da los bienes, dice que no podemos o no encontramos en la escritura ninguna dificultad de parte del padre. No le dijo: hijo, lo que estás haciendo está mal. No le dijo: espérate un tiempo, mira las cosas bien, como usted y yo podríamos decirle a nuestros hijos. Lo que estás tratando de hacer no te va a llevar a un bien, vas a encontrar dificultad. Así que no te conviene que te entregue los bienes, porque vas a terminar en la calle. Cosas que nosotros como padres, si estuviéramos en una situación similar, podríamos decirle a nuestros hijos. Sin embargo, este hombre que tipifica a Dios o simboliza a Dios no dice absolutamente nada. Y nos debe de llamar la atención. Lo que significa es que Dios a sus hijos nos llamó a una libertad, donde Dios no nos tiene sujetos a la fuerza. Sus promesas son sí y amén. Las promesas de Dios son verdad. Nuestro Dios es fiel, y cuando tú se las pides y andas bien, el Señor te las entrega. Pero si te las entrega y tú vas a hacer algo mal, Dios no te lo impide. Esto es lo que aconteció desde el inicio. Mucha gente se pregunta por qué Dios puso el árbol en el huerto del Edén, el árbol del bien y del mal y de la sabiduría, sabiendo que el hombre pecaría al tomar de él. Porque Dios, desde el momento en que creó a nuestro padre Adán y Eva, los hizo libres. Y este es uno de los regalos y de los dones de Dios más gloriosos que ha dado a sus criaturas, el hacernos tan libres como Él lo es, para que usted y yo tomemos el camino que deseemos, para que hagamos la decisión que a nosotros nos agrade. Y Dios nunca va a llevarse a nadie al cielo a la fuerza. Dios nunca va a tener un hijo aquí en la tierra sirviéndole a la fuerza. Eso es lo que usted debe de entender. Pero Dios quiere que entendamos sus promesas y que le sirvamos a Él con amor, conociendo que estando bajo su cobertura estamos protegidos de toda clase de mal. Bendígalo si lo siente en su espíritu.
Ahora, veamos cómo se empieza a desenvolver esta historia de estos dos hijos, como antes mencionado, viviendo en los diferentes extremos. El mayor religioso, sin creer o conocer que Dios podría darle lo que él le pidiere. ¿Te conoce la historia y cómo se desenvuelve al final? El religioso haciendo las cosas buenas, siendo aplaudidas, todos nosotros como si fuera un miembro de la iglesia aplaudiríamos, le daríamos aplausos de alegría y de gracia a nuestro Dios por las acciones del mayor. Sin embargo, religioso sin conocer que Dios había prometido todas las cosas para que disfrutase la vida aquí en la tierra y para que fuere bendecido y fuere bendición. El más pequeño, tenía más confianza en las promesas de Dios, en las promesas del Padre, y sabía que tenía herencia con él y que el momento en que le pidiera al Señor, el Señor se lo iba a dar. Increíble, ¿no? El que resultó ser mundano, ese tenía fe en lo que ahora simboliza a Dios. El que resultó ser apegado a las cosas, vamos a decir, de Dios, ese no tenía fe que Dios le diere. Y a veces acontece, una persona puede estar en la iglesia todos los días de su vida y nunca recibir un milagro de Dios. Y de pronto hay uno que anda por ninguna parte y viene y se postra delante de Dios, le pide misericordia y Dios se la concede. ¿Sí? Es increíble la forma que actúa Dios. ¿Cómo es que actúa? Bendígalo si lo siente en su corazón. El Señor actúa conforme a sus promesas y nunca va a ser excepción de sus hijos. Ahora, veamos cómo dice el versículo que sigue allí en Lucas capítulo 15, versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, no sabemos si fueron semanas o meses, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No tenemos idea, el Señor no nos lo explica, si allá en esa provincia apartada duró años este joven gastando las riquezas de su padre que le había heredado. Y esto puede acontecer en el mundo espiritual y al pueblo creyente. Yo sirviendo al Señor por décadas he podido ver a hombres y mujeres, hermanos en la fe, sirviendo al Señor con alegría y con fervor por años y por décadas, y llega un momento en que viene la desilusión a sus vidas o el desánimo, y por alguna cosa u otra empiezan a alejarse poco a poco de las cosas de Dios, de las responsabilidades que Dios le ha dado. Y le acontece lo mismo que a Lot, amigo y sobrino de Abraham. Usted conoce la historia. Cuando hubo la repartición de la tierra, Abraham le dijo: elige lo que más te agrade a ti. Y Lot dice que puso sus ojos hacia las llanuras que van rumbo a Sodoma y a Gomorra, porque parecían como tierra de un jardín, parecían como el jardín o el Edén. Y empezó a poner sus casitas de campaña en esas tierras, y cada día se fue aproximando más y más y más, hasta que terminó en el centro de Sodoma y de Gomorra. Y todo parecía que iba bien para con Lot, pero ¿cuál fue su final? Su final fue trágico, iglesia. Perdió sus bienes, perdió sus siervos, perdió la mayoría de su familia. La Biblia nos lo enseña de tal manera que en realidad salvos o libres de pecado solamente salió él. Pero salió con 2 hijas, su esposa quedó en el camino. Imagínese un hombre que lo tenía todo, y por haber puesto sus ojos en las cosas de la tierra, en la gloria de estos bienes temporales, lo perdió todo. Por eso el Señor nos aconseja que seamos gente sabia y diligente. Que la persona sabia mira el mal y se aparta de él, mas el sencillo va y lleva el daño. En este momento tú estás en el mejor lugar y en la plenitud de tu fuerza y de tu vida, aunque tú sientas que no es así. Estás bajo la cobertura de Dios, y no pierdas esa posición que Dios te ha dado, porque al tiempo establecido por el Señor recibirás la promesa, la vida que Dios ha dado a todos aquellos que invocan su nombre. No te apartes, bendígalo. Prosigue la escritura en el verso 14, 15, 16. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle.
Yo no sé si usted ha tenido la experiencia, pero yo he visto en creyentes que cuando salen con las manos llenas, así como fue esta Noemí, la suegra de Ruth, fue la que, Noemí, ¿verdad? Dice que cuando salió de la tierra de Judá y se fue a la tierra de los cananeos, a la tierra de los amalecitas por allá, dice que salió con las manos llenas, pero cuando retornó con las manos vacías. Había perdido su esposo, había perdido sus hijas, pero la infinita misericordia de Dios le concedió una hija que le eran mejor que todos los bienes que anteriormente tenía, a Ruth. Usted ya conoce esa historia tan hermosa. Ahora, y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Diga usted, le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comía los cerdos, pero nadie le daba. Este joven estaba tan lejos de su casa, de su cultura y de su fe. El Señor Jesucristo nos está dando la historia de un judío. Y para los judíos, el tener contacto o el tener relación en la forma de economía con los cerdos era una cuestión abominable. Si usted lee las escrituras se dará cuenta que los cerdos son un simbolismo para los judíos de los espíritus. Por eso Dios les prohibía rotundamente que tuvieran, que se alimentasen de estos mismos animales, mucho menos el crearlos para estar en condiciones económicas. El Señor está poniendo una historia que los judíos entendieron que era una historia extrema. Dice que este hombre fue el hacendado como si fuera, ya por cuestiones del destino o del fracaso de este muchacho, lo envió a cuidar o apacentar cerdos. Es como el creyente cuando se aparta de Dios y va tan lejos que la voz de Dios ya no llega a su corazón y empieza a tener relación o comunión con los cerdos espiritualmente hablando. Usted conoce cuando Jesucristo va de Capernaum a Gadara y al salir se encuentra con un endemoniado que habitaba en los sepulcros, y Jesucristo dice que unas cuantas palabras de cruce, porque él le decía, ya sabes a lo que vienes a destruirnos, yo sé quién eres el Hijo del Dios Altísimo, etcétera, etcétera. Y entonces Cristo le dice, ¿quién eres tú? Y él le contesta, mi nombre es Legión, porque somos muchos. ¿Y qué fue lo que Cristo le dice? Sal de él. Y le dice, no nos envíes al abismo, no nos mandes de este lugar. Entonces les dijo, vayan a ese hato de cerdos. Y terminaron en un hato de cerdos, y todos estos animales, ni aún los mismos cerdos aguantaron a los demonios con ellos. Que sintieron en su forma, vamos a decir, de instinto, decir, con esto que nos ha caído, mejor nos vamos al precipicio, y terminaron todos allá en el hoyo. Usted entiende el significado, ¿verdad? Bueno, este muchacho ha perdido la posición de su cultura. Lo vergonzoso y terrible era para que un judío tuviera relación o buscase provisión de los cerdos. Y luego dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Pongo otra expresión que puede notar ahí: lo inútil que se había vuelto este muchacho. Algarrobas, algunos dicen que son una clase de calabacillas. Vaya usted a saber si esto es de esa manera. Que a él lo habían puesto el hacendado a que los apacentase. Posiblemente cuando los sacaban de la granja, los llevaban al llano y los apacentase, y los volvían otra vez al lugar de su alimentación. Los que entregaban el alimento eran otros trabajadores posiblemente. Y dice la escritura que él deseaba comer estas algarrobas, esta planta que les daban a los cerdos, o esta comida, y que nadie le daba. Se había vuelto tan inútil. ¿Usted cree que si hubiera extendido las manos a esas calabacillas, que de seguro no le hubieran gustado porque son amarguísimas, según tengo entendido, si están hablando de la que yo conozco? Dice, y deseaba
llenarse de su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Lo había perdido todo, aún hasta la capacidad que posiblemente nunca tuvo de producir por sí mismo. Dios lo había llenado, por usar el simbolismo, de toda cosa buena, de toda provisión, de una buena salud. Había fe en él, y sin embargo una de estas cosas la fue perdiendo hasta terminar en ser un inútil en una tierra extraña. Y eso acontece a creyentes. Es increíble cómo a veces nos encontramos con personas que servían al Señor, y cuando uno ve a esas personas o los escucha, se da uno cuenta que la condición de esta persona es peor a la que era antes de haber conocido a Cristo. Y esto no es nada extraño, acontece muy a menudo. El Señor Jesucristo en una ocasión lo menciona con respecto de la condición de una persona que ha sido atraída a Él, cómo Él trabaja con esa persona y lo transforma en otro ser diferente. Como dice Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bendígalo si lo siente en su corazón. Jesucristo nos habla en el mismo evangelio de Lucas, en el capítulo 11, versículo 24 al 26, y dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre. ¿Por qué cree que sale de un espíritu inmundo de un hombre? Porque dice, pues ya aquí vivo en Baytown, aquí he estado con este hombre en Baytown, nunca sale a vacaciones, nunca va por allá al norte o al sur, al este o al oeste, nunca va para México, para El Salvador, Guatemala, nunca va para Puerto Rico, para ninguna, mejor se sale. No. El espíritu inmundo nunca sale de un hombre por voluntad propia. El espíritu inmundo sale del hombre cuando Cristo viene a ocupar ese lugar. ¿Estamos de acuerdo? Cuando otro superior que él viene. Dice la escritura, cuando el hombre fuerte está en paz, dice, cuando está en autoridad se encuentra en paz, pero cuando viene otro superior que él, entonces lo ata, lo echa afuera y le quita todos sus bienes. ¿Sí? Ahora, dice la escritura, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, yo no sé qué clase de espíritu operaba antes de que tú y yo conociéramos a Cristo en nosotros. No sé. Han haber sido algunos muy feos, porque no andábamos bien, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes nacieron santos y siguen siendo santos, pero hay unos de nosotros nacimos en lugares difíciles. Dice, andaba por lugares secos buscando reposo y no hallando. Recuerda, este espíritu lo echa afuera, otro superior a él. Dice, volveré, entonces de no hallando otro lugar, dice, volveré a mi casa de donde salí. Ahora, el espíritu inmundo mira a la persona como su casa. Ponga atención en la escritura. Le voy a decir a la joven que lo conserve ahí en la pantalla. Ponga atención, me llamó mucho la atención estar leyendo esto. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Cristo Jesús, que está diciendo la historia, no dice casa, él dice hombre. El espíritu inmundo mira el morar con una persona como su casa. Jesucristo lo mira como un hombre, que es a su imagen, creado a su imagen y semejanza. De manera que se apoderan estos espíritus y se sienten tan cómodos en ese lugar donde moran, en esa persona que ha sido controlada por ellos como su propia casa. Y luego prosigue el versículo 25. Y cuando llega, la haya barrida. No dice lo haya, dice la haya barrida y adornada. Y esa es la forma que todo creyente, cuando recibe a Cristo, e inmediatamente, si lo recibe en este instante, en ese momento, inmediatamente el Señor lo limpia, lo purifica y establece lo que era una choza en un castillo. ¿Cuánto le damos gloria a nuestro Dios? La gente no lo nota, pero Dios sabe lo que dice. En ese momento la persona es una construcción hecha por Dios. Este ser infernal viene y le encuentra, dice, y le encuentra barrida y adornada. Cosas que muchas mujeres de nuestros tiempos, hombres y mujeres, ya no quieren hacer en sus casas. Pero gracias a Dios que esto no se encuentra en nuestra cultura, y mucho menos entre los miembros de la iglesia Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén? A ver si no me meten problemas.
Recuerde que si digo alguna cosa que va fuera de orden, tenga misericordia. Acuérdese que ya tengo varios años. Alguna excusa tengo que buscar yo, ¿no es cierto? Dice: entonces va y toma otros 7 espíritus. Ponga atención. Viene a la casa. ¿Cómo estaba la casa del hijo pródigo? Estaba limpia, barrida, adornada. Pero cuando se fue a aquella tierra, se dan cuenta los demonios. Dice: wow, este castillo está solo, no existe nadie en él. Esta es una mansión. ¿Y cómo es posible de que se encuentre sola? ¿Sí? Y entonces vienen y la poseen. Y este espíritu, cuando mira esa casa, es increíble la forma de actuar de los demonios. Recuerde, hay 4 imperios o poderes con los cuales estamos luchando: contra principados, contra gobernantes, contra potestades y contra huestes espirituales. Las huestes espirituales son innumerables o incontables. Son demonios. Demonios que actúan como los mismos animales. Y no queriendo estar solo, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Increíble. La gente, cuando busca a otras personas para que laboren en sus trabajos y algo, busca gente un poco menos fuertes que él, quizás, o menos poderosos. Pero los espíritus inmundos buscan otros superiores a ellos. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿No es trágico que una persona pueda llegar a esa condición? Así, ¿quién está diciendo eso? Lo está diciendo Cristo. Cristo lo está diciendo. ¿Cómo un cristiano puede llegar a tal condición? Yo conozco a personas que les hablé del evangelio, que servían al Señor, que hablaban de Dios, y después se vuelven en personas inconocibles, pueblo de Dios. La gente que ha hecho más daño al pueblo cristiano, según la historia, son gente que en un momento sirvieron a Dios, y por una situación que se dio, por un momento difícil que vivieron, no pasaron esa prueba y se transforman en enemigos del evangelio. Por ejemplo, según la historia, Darwin es un hombre que ha hecho tanto mal, o hizo tanto mal con sus filosofías seculares y de la evolución, como no tenemos idea. Cuando yo crecí en la escuela, todavía en mi tiempo, en mi tierra, pues estábamos muy retrasados a lo que es el modernismo de estos tiempos. Nunca se hablaba todavía, en ese tiempo donde yo estaba en esa provincia pequeña, se hablaba de la creación. No se hablaba, los maestros nunca decían que el ser humano vendría del mono o del chango, como Darwin lo empezó a inventar y la gente se lo creó. Ahorita en todas las escuelas seculares en Estados Unidos y en la mayoría de los países desarrollados, la enseñanza es forzosa para con los maestros y maestras de que digan de que el hombre viene del chango. Y cuando algunos de los niños que vienen de las iglesias cristianas le dice: entonces usted es familiar de los changos, entonces su abuelito o su bisabuelo, alguien es de los changos, se enojan y se ponen coléricos, se ponen enojadísimos, porque les dicen unas verdades los pequeños. Y mire lo que han hecho. Y este hombre dice que por la muerte, la historia dice que por la muerte de uno de sus pequeños, se volvió anticristiano, en contra del evangelio y de los evangélicos, en una forma terrible. Y dice el Señor, que vienen 7 peores, y aquel que estaba allí, y el estado de aquella persona se vuelve peor. Lucas capítulo 15 versículo 17. Y volviendo en sí, diga usted, y volviendo en sí, hablando del hijo pródigo, ya ha perdido todos sus bienes, no escucha la voz de Dios, está muy lejos de Dios, no escuchó a Dios decirle: levántate. Y este es el lugar tenebroso al cual puede caer un creyente, donde esté tan lejos de Dios, donde ya no le escucha la voz de Dios. Que el temor en nuestros corazones, que producen sabiduría, nos ayuden a no empezar a deslizarnos en una forma, de tal manera que llegue el momento que la palabra de Dios no surge ningún efecto en nosotros. Y volviendo en sí, ¿sabe lo que significa la palabra volver en sí? En la Biblia, cuando habla de esa expresión, hay palabras que ya después de un tiempo uno las interpreta en una forma correcta. Por ejemplo, usar un ejemplo, dice: y Adán no conoció a Eva. Y Adán conoció a Eva y dio a luz un hijo.
Y también nosotros conocemos en el caso de José y María. Y José no conoció a María hasta que nació su primer hijo. La palabra conocer es tener relación de matrimonio. La palabra en sí significa que la persona estaba poseída y volvió en sí. Los religiosos, cuando escuchaban a Cristo hablar, por ejemplo en el Evangelio de Lucas capítulo 10 verso 20, muchos de ellos decían: demonios tiene, y estaban fuera de sí. Aún sus propios hermanos y María, su misma madre, ella no, pero sus hermanos, en una ocasión cuando estaba predicando Jesucristo en un lugar y estaban rodeados de gente en una casa, y la gente estaba en las partes de afuera, no cabían adentro de la casa, vinieron a él. Y entonces dice que vinieron los hermanos y le dijeron a los discípulos que le dijeran a Jesús que saliese fuera. Y lo dice, y vinieron a sacarle porque decían: está fuera de sí. Porque Jesucristo hablaba del evangelio. Aún sus propios hermanos creían que un demonio había tomado control de Jesús. La palabra fuera de sí significa: hay un demonio que controla a esta persona. Y el versículo 17 del capítulo 15 que estamos leyendo: y volviendo en sí. ¿Qué fue lo que aconteció para que hubiera un rayo de luz que penetrase en la alma de aquella persona? Las enseñanzas y los recuerdos preciosos que había tenido en la casa de su padre. Como muchos creyentes que por la misericordia de Dios, en algunos casos, estando en esos lugares tenebrosos donde han perdido la comunión con Dios, de pronto la luz viene a sus almas, a sus corazones, y entonces despiertan y dicen las mismas expresiones posiblemente que este hombre dijo. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? ¿Cuántos jornaleros? Personas que no están para heredar herencia de su padre. Lucas, el versículo 18 dice, ahí es donde está el versículo que leímos al principio: entonces dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Déselo a nuestro Dios. No interesa, según la Biblia y la misericordia de Dios, qué tan lejos el hombre o la mujer de Dios se hayan ido. Si alguna persona, ¿cómo puede saber si está alejándose del Señor? Es muy sencillo. Si tú como creyente conoces que eres más fiel que lo que eras cuando iniciaste, vas en el camino recto hacia adelante, cada día más cerca del Señor. Aunque el Señor siempre estará contigo, pero tú cada día estarás más cerca de la luz. La luz te traerá revelación y confianza y seguridad. Pero si ahora, después de décadas, tu comunión con Dios ha menguado a la que tuviste tiempo atrás, quiere decir que estás retrocediendo paso a paso. La exhortación de este día y la recomendación es que volvamos nosotros, antes de ir a un lugar tan lejano donde ya no escuchemos la voz de Dios, que despertemos y digamos en nuestro corazón: no, a ese lugar lejano no voy yo. Cuando las amistades por ahí empiezan a seducirte y a invitarte a esto y aquello que parece provechoso y trae refrigerio a la alma posiblemente, pon un paro. No. Yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, y no me voy a revolcar con los cerdos acá. No se los digas porque se pueden enojar contigo y te pueden golpear. Pero tú en tu corazón dices: no me voy a rebajar. Y no vaya a pensar que yo estoy tratando de motivarle a ser altivo. No. Escúcheme. Según Dios, la gente en el mundo, el mismo Cristo lo menciona, aquellos que no son de Cristo les llama hijos del diablo. Ouch. Así les llama, ¿sí? Y a los que le conocen, a los que lo han recibido, les llama su tesoro, su herencia, sus hijos. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo seré su padre, ellos serán mis hijos. Y aunque lo acepte la gente o no lo acepte, el ser hijo de Dios es la posición más alta que existe, no solamente en la tierra, sino en todo el universo.
El ser un hijo, una hija de Dios es un lugar superior a la de los ángeles, a la de los arcángeles, a lo de los querubines, los serafines y toda criatura creada por el Eterno. Porque el Hijo es el dueño de todas las cosas creadas. De manera que el que tú hayas recibido a Cristo no tienes ni idea, no la tenemos ninguno, lo que somos en Dios. Por eso es importante que si te estás deslizando, no permitas que los placeres temporales y los atractivos de este sistema te empiecen a jalar y vaya menguando tu convicción y tu acercamiento a Dios. Haz un esfuerzo y empieza a caminar hacia el lugar donde te dirigías desde el momento en que el Señor te rescató. Y no seamos, y no practiquemos a la manera de Lot, empezar cada día a irnos un poquito más y un poquito más. Aquí la tierra está mejor, es un jardín. Después el ganado se comió el pasto allí, me voy aquí a otra porción. Y ya de lejos se miraban las luces de Sodoma y de Gomorra. Pero allá están los buenos restaurantes, allá están las fiestas, allá está la feria. Y puede haber muchísimas cosas, pero no se compara a todas ellas juntas a la gloria que existe en la casa que Dios ha preparado para nosotros. Amén. Amén. Y el joven, mi anhelo y mi oración es que ninguno de los que conocemos les hemos hablado del Evangelio, y a los que invocan su nombre en cualquier parte de la tierra llegue a este lugar donde llegó este joven. Recuerde, el énfasis que quiero yo en este día dejar en su corazón es que este muchacho no recibió una palabra de Dios que le dijese levántate. No la recibió de Dios. Algunos se han de preguntar, ¿qué tiene que ver eso? Él se levantó. Resulta, pueblo, que cuando uno ya no escucha la voz de Dios es algo bien terrible. Para los que somos cristianos, como todos y cada uno de nosotros aquí, es algo bien terrible. Que no sienta convicción, que no sienta que su conciencia le exhorta. Sí, cuando ya no escucha la palabra y se siente tan aburrido que se está durmiendo o se quiere salir del servicio de la reunión, la palabra de Dios ya no le produce a usted ese deleite que producía en el principio cuando se convirtió a Cristo. Dios sigue diciendo que su palabra es como la miel, y la miel que destila del panal. Para aquellos que conocemos esas historias antiguas sabemos lo que significa esto. Yo sé que muchos de ustedes jóvenes no conocen, ¿verdad? Pero esa miel que me acuerdo yo que cortaban, nos sacaban las pencas de la colmena, aquellas pencas, y entonces empezaba, y cuando uno la llevara a la boca, ahí estaba corriendo la miel así. Que olvídese. Por eso estábamos fuertes, jóvenes y simpáticos. ¿Qué pasó? Dejamos de comer miel. La palabra de nuestro Dios. Qué lindo es cuando nosotros la atesoramos en nuestro corazón. Vean ya cómo se desenvuelve la historia al final. Versículo 20. Y levantándose, recuerde la palabra clave fue cuando él dijo me levantaré. Volvió en sí y dijo me levantaré. Es la palabra clave en todo el estudio. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ay, qué lindo. Vamos a entender algo interesante en el versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero si usted ve el 22, no hay ninguna interrogante, no existe ninguna palabra de motivación, ni bien ni mal del padre para con el hijo. ¿Por qué? El padre en el versículo anterior ya corrió y lo abrazó y lo besó. ¿Sí? ¿Cuándo fue que este muchacho obtuvo la misericordia de Dios? Cuando dijo me levantaré. En el momento en que dijo me levantaré, el padre, hablando simbolismo Dios, en ese momento lo volvió a tomar como hijo. Como hijo, con todos los derechos del hijo. ¿Sí? El hijo no lo sabía. El Señor está completando la historia y está diciendo que el hijo ya había dicho, voy a ir a la casa de mi padre, le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero que sea como uno de tus jornaleros. Dios no le contesta ni lleva esa conversación más lejos.
El padre inmediatamente que lo vio, recuerde, el muchacho hizo una transición de camino muy lejana, posiblemente millas. No nomás vino a su corazón, volvió el recuerdo de lo que era vivir en la casa de su padre, de levantarse, sino que también accionó y empezó a caminar rumbo a la casa de su padre. Su padre, que tipifica a Dios, siempre lo estuvo mirando, pero lo dejó caminar todo este transcurso, todo este proceso, hasta llegar cerca de la casa, cerca de la iglesia. Entonces el padre va y se tira a los brazos del muchacho, lo abraza y lo besa. Es lo que significa cuando una persona, no interesa qué tan lejana se encuentre, si era un hijo de Dios que se apartó del evangelio de Dios, pero esta persona vuelve a los caminos del Señor, no interesa qué tan lejos, en el momento que está acercándose, Dios va a correr a abrazarte y a besarte y a consolarte. El muchacho no sabía todo el proceso, no lo entendió en el momento que el padre le dio el abrazo y el beso. Dice, y le dijo: padre, esto y esto, porque era necesario confesarlo. ¿Para qué? Para tener conciencia clara en su corazón de que había hecho lo que era correcto, pedir perdón. Pero el padre dijo, no le respondió nada del asunto. Pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestidle, y ponerle un anillo en su mano. Y todos los que conocen la cultura de esos tiempos entienden lo que está haciendo. El padre lo está volviendo a toda la autoridad que era como hijo. Al darle el anillo es darle la tarjeta de crédito, que es controla todos los bienes de su padre, o los bienes que le pertenecen como hijo. Dice: sacar el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo con su mano y calzados en sus pies. Si los calzados eran para los hijos, no para los esclavos. Y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ya revivido. Déselo a nuestro Dios. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Bendígalo. Si tú sientes en tu corazón que estás un poquito más desconectado de las cosas de Dios a lo que hacías antes, es un momento de alarma. No hay razón por la cual tienes que ir a dar allá lejos, porque el enemigo es bien astuto, bien capaz. Allá en mi tierra decían: sabe más el diablo por viejo que por diablo. Tiene mucho trabajando este asunto y sabe cómo empujar a los hijos de Dios fuera. Sabe cómo hacerlo. Pone todas las armas, todas las herramientas necesarias para que el hijo crea que está haciendo lo recto. Pero no te dejes engañar. Como dice la escritura por allá en Proverbios: si los pecadores te invitan a pecar, no se los consientas, no les hagas caso. Es importante, pueblo, como hijo y como hija de Dios. Ahora, quiero terminar con estas expresiones que el padre dice. Recuerde que es un tipo de Dios, porque mi hijo muerto era y ya revivido, se había perdido y ya es hallado, y comenzaron a regocijarse. Si usted le pone atención a lo que está diciendo el padre, significa que si ese muchacho se hubiera muerto allá, se hubiera perdido. Se hubiera perdido. Y el padre lo está diciendo, y Cristo está diciendo esta historia. Él se había perdido y para Dios estaba muerto. Para Dios estaba muerto. Él vino a vivir en el momento que dijo: me levantaré. Y ya para terminar, menciono unas palabras. Nosotros como seres humanos, cuando un ser querido deja este mundo, tenemos la tendencia, y creo que es muy normal como seres humanos hablemos de esta manera. Nosotros hablamos de nuestro amado o de nuestro ser amado, hablando todas las cosas buenas que le conocimos, y exaltamos todas las cosas buenas que aquella persona haya hecho, y algunas le agregamos un poquito ahí. Pero de los vivos hablamos las cosas un poco negativas,
O sea, para hablarlo así muy cortante, hablamos a veces mal de los vivos y muy bien de los muertos. ¿Sí es cierto? Así que no nos vamos a culpar los unos a los otros, porque tenemos esa tendencia como seres humanos. Pero creo que ni los vivos son tan malos, ni los muertos son tan buenos. Creo que hay un centro allí. Lo que es importante es que la persona sirva a Jesús, sirva a Jesucristo. Eso es lo único que tiene validez en este mundo. Amén. Así que en esta mañana yo les invito a que se pongan de pie, son tan amables. Hemos disfrutado de la presencia de Dios en alabanza. Espero que también la palabra haya bendecido tu vida. Nosotros, la Iglesia Cristo Viene, si tan solo viniéramos aquí y trajéramos nuestras ofrendas y alabáramos al Señor y nos fuéramos para la casa, nos vamos ricos de la gloria de Dios. Cuanto más cuando también escuchamos palabra que Dios nos motiva, nos exhorta para que seamos mejores creyentes y demos mejor testimonio en la tierra. Ahí tus ojos cerrados unos momentos mientras el grupo pasa por aquí. La historia es una de las historias predicada de muchas formas. Es una historia muy hermosa, porque en ella se muestra la misericordia de Dios aun cuando está uno tan lejos de Él. Muestra que Dios, en el momento que la persona que se encuentra alejándose de Él o alejada de Él y clama a Dios y dice: volveré a ti, Señor, desde ese momento Dios corre a abrazarnos. Corre a abrazarnos y a volvernos a la posición que teníamos cuando estábamos en el centro de su voluntad. A poder otra vez hablar con confianza y no sentirnos como esclavos que estábamos cuando estábamos lejos de Él. Ahora somos sus hijos. Y el Señor dice que ninguno que vengamos a Él nos echa fuera. Esto muestra el amor eterno, incalculable de nuestro Dios. Hoy en este día yo te invito a que si tienes alguna razón por la cual dar gracias a nuestro Dios, o tienes alguna petición, ¿por qué no vienes a este lugar, a este altar, y adoras a nuestro Dios? Mientras el grupo nos ayuda con alguna estrofa, adoremos a nuestro Dios unos momentos. Padre, gracias. Gracias. En las semanas pasadas les mencionaba cómo es que Dios en su infinita misericordia motivaba a levantarse. En esta ocasión es la misma persona que toma la iniciativa. Me levantaré, me levantaré. Mi oración es que ninguno de nosotros nos encontremos tan lejos para que haya necesidad de decir la forma que usó este hombre, sino más bien, en lugar de decir me levantaré, decir me regresaré, voy en camino opuesto, volveré al camino de la verdad. Pero quizás algunos se encuentren donde la palabra de Dios ya no llega a su corazón. Hoy en este día repítelo ahí en tu propia oración: me levantaré, mientras adoramos a nuestro Dios. Santo eres, Señor, santo eres, Dios. Gracias te damos, Jesús. Gracias, Padre. Y levanta tus manos y adórala. Yes. Es lo que yo anhelo, Te adoramos, Padre. cerca de ti. Es donde quiero estar. Yes. Dilo. Digámosle: Todo de ti. Es lo que yo anhelo, cerca de ti. Es donde
Ahí la música suave, abriendo tus labios y platicando con nuestro Dios, pueblo. Señor, el deseo más ferviente de nuestro corazón es estar cerca de ti, el poder disfrutar de tu consuelo, de tu consolación, de tu palabra, de tu revelación, de tu iluminación, Señor, en nuestras vidas. El sabernos protegidos por tu Espíritu Santo, Señor. Nuestro más grande deseo es estar ahí cerca, Señor, a los pies de Jesús, adorándote, contemplando tu gloria, Señor, y tu belleza. Padre, cada uno de nosotros necesitamos día a día, noche a noche, Señor Dios, que nos abraces y que nos consueles y que nos motives. Cuando nos sintemos, Padre, desanimados y cuando pasamos por lugares tenebrosos, Señor Dios, como decía el salmista. Señor, que tú, Padre, seas nuestra lumbrera, que tú nos ilumines el camino, que seas lámpara a nuestra... Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.